Me es muy gozoso volverlos a saludar en el nombre de nuestro Marya Yahshua Hamashiach. Hoy vengo a tratar de aportar otro granito de arena en el conocimiento de la Torá o de las Escrituras. Y hoy vamos a hablar de lo que alcanzamos a ver en estas fotos o en la pantalla, un hombre cargando un odre. Vamos a hablar de los vinos y los odres y qué enseñanza nos da esto que el Marya le habla a los discípulos o apóstoles o talmidim. Él dice que tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque si se echan vino nuevo en odres viejos, al fermentarse el vino revienta los odres y se echa a perder el vino y los odres. Por eso se debe hacer odres nuevos, renovados, y se echa el vino nuevo y el uno al otro se conserva. Entonces, la fermentación del vino se hace por medio de un odre. Un odre es un arte, de hacer odres es un arte muy dispendioso, es un trabajo muy cuidadoso, es un trabajo de ingeniería. Por lo tanto, en aquella época no todo el mundo podía tomar vino añejo. Eso era solamente para la gente, para la élite, que podía darse el lujo o el gusto de mandar a hacer un odre para fermentar vinos. Pero ¿qué tiene que ver el vino y qué tienen que ver los odres con nuestra vida espiritual? Entonces voy a tratar de ser muy corto porque esto es una enseñanza muy larga, muy dispendiosa, y esto nos llevaría a muchas enseñanzas, y para no aburrirlos voy a tratar de ser más corto posible que pueda. Los odres se fabricaban por medio de pieles de animales, especialmente de cueros de ovejas, de becerros o de cabras. Pero los mejores odres que se hacían eran los de cabra, los más resistentes, los más finos para echar los vinos. Los vinos añejos eran los más costosos, como siempre han sido. Entre más añejo el vino, es más costoso. Hay botellas de $500 y demás. La viuda de Garicó, son vinos costosísimos. ¿Por qué? Porque son vinos añejos, son muy buenos, son de gran calidad. Entonces, pero vamos a dedicarnos primero que todo al odre. Para fabricar un odre se necesita coger el animal, abrirlo sin cortar, sin romper ese cuero, sacarle toda la carne en una forma muy meticulosa, muy precisa, con mucho cuidado. Y cuando ya se saca todo lo que está interno de él, entonces ahora viene el trabajo. El que hace los odres, yo decía que es un ingeniero, es un arte, es un artista. Él vivía de eso. Y eso era su trabajo y era uno de los mejores pagos. Hacer un odre
para que diera un vino de muy buena calidad, eso es, eso era dispensioso. ¿Qué hace el hombre después de que saca eso? Comienza a sacarle a ese cuero lo más mínimo que tenga de grasa o de sebo o de carne o cualquier residuo que contamine el vino. Cuando ya el cuero ha sido sacado, le ha quitado lo más mínimo, lo ha dejado bien limpio, lo ha dejado sin nada de pellejo, entonces viene a lavarlo. ¿Qué tiene que ver con esto, con nuestra vida? Cuando nosotros conocemos al Mashiach, ¿qué es lo que dice el Rachaul? Que hay que matar al viejo hombre. Pero muchos matamos al viejo hombre y le dejamos pellejos, le dejamos pedazos de carne, le dejamos pedazos de sebo, le dejamos pedazos de terillas. A esa piel se las dejamos. Pero eso contamina el vino, eso hace que el vino no sea de la mejor calidad. Entonces, cuando el hombre que sabe comienza a trabajarlo, o sea, cuando usted conoce al Mashiach, hace lo que es techubá o arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es como el cristianismo, que llega a la iglesia y te dicen, venga, arrodíllese aquí, arrepiéntase en que hoy mismo usted es salvo. Usted apenas se está matando. Cuando llega ahí, usted apenas comienza a matar, a sacrificar a ese viejo hombre. Usted no lo ha matado porque usted se para y se va para su casa o sale de su casa y todavía sigue hablando cosas que no debe hablar, sigue pensando en cosas que no debe pensar. Todavía ese viejo hombre está ahí, pero usted supuestamente lo mató, sí, lo mató, pero todavía dentro está la carne, todavía dentro está la gordura, adentro todavía está el sebo, adentro todavía hay pedazos de tendones, de nervios, de esa tirilla que le sale a la carne, que eso es parte y eso contamina. La techúa es un proceso de arrepentimiento, eso no es de la noche a la mañana, eso es una obra de arte meticulosa, eso es un proceso que hay que ir revisando el cuero e ir quitando para que quede totalmente limpio. Entonces, cuando ya le hemos quitado todo eso, entonces vamos a hacer a lavar, vamos a la tevila, lo que llaman en el cristianismo el bautismo. Entonces, ya el vino, sabemos que está listo, se lava el cuero. Solo lavan con unas hierbas y con unas cosas especiales. Y él va y hace la tefila, el creyente que ya conoce a Yahshua, hace el este. Cuando él va allí, que ya hace la tefila, todavía sigue el hombre, después de que lo lava, lo sigue examinando el cuero para ver qué le quedó, para detallarlo, para seguirlo raspando, para seguirlo limpiando. Este es un trabajo que nosotros, los que conocemos al Mashiach, tenemos que hacerlo todos los días de nuestra vida. A medida que vamos limpiando, entonces que ya limpiamos e hicimos la tevila, entonces viene lo que se llama la renovación. Cuando usted comienza a limpiar este cuero, este cuerpo, usted lo tiene que hacer con un cuchillo bien afilado o con una daga bien afilada. ¿Y cuál es la daga que más filo tiene? Es la Torah. Dice que la palabra del Eterno es como espada de dos filos que penetra hasta el alma. Entonces, ella es la que limpia, ella es la que quita todo lo que es lo humano. Toda la humanidad va siendo quitada, va siendo limpia. Y llegamos al momento en que
está listo él y vamos a renovarlo. El cuero es nuevo, pero hay que renovarlo. ¿Cómo se renueva? Se trae una cosa que se llama unas hierbas, unas resinas que se le unta al cuero, eso es aceitoso, para que él quede dócil, él no quede tieso, él se pueda mover, para que el vino cuando llegue ahí no lo parta en la fermentación y se derrame. Ese aceite que estamos haciendo, que está haciendo cuando ese cuero está limpio, es que viene la Torá viviente a vivir y comienza esa unción a ser derramada en nuestro cuerpo por medio de la Torá. Y cuando usted comienza a vivir con esa unción, entonces ya lo del mundo no le llama la atención. Ya no le llama la atención el fútbol, ya no le llama la atención los paseos, ya no le llama la atención las cosas del mundo, porque ya usted se hizo enemigo del mundo y se hizo amigo del oír. Bien, así que ahora viene a coserlo y procede a coser el odre. Solamente le deja la parte de arriba por donde usted va a envasar el vino. Cuando él lo cose y lo sella, ya quedó cocido, sellado, entonces viene lo que ya es a meterle el vino, a procesar el vino. Y esta limpieza de ese odres es lo mismo la limpieza de nuestro cuerpo. Si nosotros no preparamos este odre, este cuerpo, la Torá no va a permanecer en nosotros. La Torá no va a hacer nada en nosotros. La Torá no se va a quedar. Podemos recibirla con alegría y tal. Podemos llegar y vivir con ella, pero ella no va a producir ningún efecto en nuestra vida y fuera de esa no va a traer alegría, no va a traer sanidad, no va a traer prosperidad, no va a traer gozo, no va a traer paz. ¿Por qué? Porque ese odre, si está contaminado por dentro, el vino no, el jugo de uva no se va a fermentar. Y si se fermenta, nadie se lo va a poder beber porque ese vino tiene un sabor mal, porque le dejó carne, porque le dejó cebo, porque le dejó algo que eso le permite que tenga mal olor, mal sabor y nadie lo quiere beber. Y teniendo el odre listo, preparado, porque la palabra es lo primero que tiene que hacer en nosotros, es lavarnos. La palabra lo primero que tiene que hacer en nosotros es quitarnos todo lo que tenemos de este mundo, todo tenemos que quitarlo. Iras, enojos, contienda, maledicencia, mentira, robo, estafas, pleitos, idolatría, hechicerías, enemistades, secuestros y todo lo que este mundo nosotros practicamos debemos dejarlo de practicar, sacarlos de este cuero, de este cuerpo. Porque en este cuerpo es que debe almacenarse el vino. El vino es el rúa y el rúa es la palabra. La palabra tiene que estar aquí. Si la palabra entra aquí, no se fermenta, no produce lo que tiene que producir, entonces ese odre está contaminado, está corrompido, está lleno de
carne, está lleno de sebo, está lleno de gordos y está lleno de tirillas de eso, de la tela de la carne. Y ese vino es rúa, no va a hacer ningún efecto. Si estamos así, seguiremos en la idolatría, seguiremos en la hechicería, seguiremos en la mentira, seguiremos en el robo, seguiremos en adulterio, seguiremos en la fornicación, seguiremos en la inmundicia, seguiremos en el atraco, seguiremos siendo asesinos, seguiremos siendo corruptos. Y para que no seamos eso, necesitamos que el primero, la palabra, saque todo eso. Y para que la palabra saque eso, debemos estudiarla con el propósito de nosotros obedecerla. Así me hable duro, así me confronte, yo tengo que tener el valor, la entereza, el coraje, la humildad y la mansedumbre de aceptar mis pecados todos los días, porque todos los días nosotros cometemos pecados y errores y faltas, y esas tenemos que llevarla ante el Marjá, Yahshua HaMashiach, no solamente llevarla ante ella, sino pedirle que podamos superar estas crisis que estamos viviendo, superar estos problemas, reconocer nuestros pecados y con el poder de Él, con la ayuda de Él, con la misericordia de Él, dejar todo esto. Bien, ya tenemos el odre listo, vamos a echar pues la palabra. Cuando la palabra comienza a almacenarse, el vino tiene un proceso. Y voy a aclarar una cosa aquí antes del vino. Digo el jugo de la uva, porque lo que nosotros vamos a echar en el odre es jugo de uva. Todo jugo de uva, si usted vive en un lugar que hay 20 o 25 grados de temperatura, mínimo a las 12 horas ya es vino. Así esté en un barril, así esté en un odre, donde no esté, en el lugar que esté, después de 20 horas, cuando hay una temperatura mayor de 20 grados, después de las 12 horas, ya es vino. No con un potencial de alcohol de 2 o 3 grados, pero ya es vino. Entonces hay religiones que dicen, oh, yo no tomo vino porque tomarse un vino, una copita de vino, yo estoy pecando. Pero hacen el jugo de la uva un viernes o un sábado y al domingo en la noche lo sirven. Eso ya es vino. Un vino dulce, fermentado, pero con muy pocos grados de alcohol. El jugo de uva es que tú lo licúes ahora y no debes pasar más de 6 horas y te lo tomas, no se ha fermentado, es jugo de uva. Pero tienes que vivir en un clima como si vives en Barranquilla o vives en Arabia Saudita o en el desierto, allá los vinos se fermentan a las 6 horas porque hay temperaturas más de 30 grados. Pero ¿por qué el Señor, el Eterno, Yahshua HaMashiach, habló de vino y no habló de otro líquido? Porque en los odres, yo lo decía, el mejor odre para echar vinos es con la piel de cabra, después la de oveja y después la de un becerro. Pero en esos odres también usted puede echar aceite, puede echar leche, puede echar agua, pero principalmente ellos son hechos para fermentar vinos. Y el más fino repito, es el de cabra.
¿Qué pasa cuando el vino se fermenta? Cuando el jugo de uva se fermenta, ¿qué proceso tiene y qué efectos tiene? El vino normal es el mejor para evitar infartos y enfermedades. Es un antioxidante. La mejor agua y más pura del mundo la produce el vino. El vino controla lo que es el colesterol, triglicéridos y muchas otras clases de enfermedades. El vino es un producto o un licor que fue y es muy apetecido en el mundo y sobre todo en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel fue uno de los que más lo usó y los que más lo bebieron en las épocas del primero y segundo del templo. Pero el vino ha sido antiquísimo. No sé cómo lo fermentaría Noé, porque, pues, según narra la historia, el primer creyente que se emborrachó fue Noé. Y su borrachera tuvo unas consecuencias muy, muy nefastas, muy malas. Hay muchos que hablan de lo sucedido de una manera, otros de otra, pero pues no lo confirman. Pero Noé se bebió sus buenos, sus buenos tragos de vino, se emborrachó. El otro también que lo emborracharon fue Aló, que de ahí vienen los moabitas y los madianitas, con sus dos hijas. Bien. Pero el vino tiene las siguientes características. La primera característica del vino es que él produce alegría, produce gozo. Segundo, el vino te lleva a un estado, te pasa a un estado normal a un estado de que te permite ver cosas, sentir cosas, igual muchos licores. Pero el vino también trae muchas representaciones en lo espiritual. El Rachabulo, el apóstol Pablo, dice, no os embriaguéis con vino, embriagaos del Rúa. Dice que cuando me embriago yo del Rúa es cuando yo me dedico a estudiar Torah, porque cada que yo estudie la escritura voy a encontrar grandes cosas, grandes secretos que para mí me eran ocultos, y cuando veo y aprendo, esto me va a producir una alegría muy grande. Es algo maravilloso. El vino, la Torah, con buen conocimiento, te da sanidad a tus huesos y a tu cuerpo, te trae salud. Cuando tú la vives, la crees y la practicas, la obedeces, te trae muchos beneficios, igual que el vino. Cuando lo tomas, te trae muchos beneficios, cantidad de beneficios que la gente no lo toma porque desconoce los beneficios que trae el vino. El vino no es para emborracharse. El vino se hace por salud. Por lo regular en España, en Grecia, ellos se toman 2 copas al día, una después del almuerzo y otra después de la cena. En la mañana no toman. Y no solamente los españoles, los judíos, los griegos y muchos países europeos
consumen gran cantidad de vinos, porque el vino es saludable. La Torá, cuando tú la bebes, también te trae mucha salud. Cuando te tomas una copa de vino de Torá pura, pura, no mezclada con hechicería, no mezclada con idolatría, no mezclada con las cosas del mundo, cuando te la tomas pura, te va a hacer mucho efecto. Ahora, mayormente te hará efecto si tu odre está limpio, no tiene cueros, ni sebos, ni gordos, ni nada que lo contamine. Mucho más. Eso es lo que el Eterno está hablando, de que si tú quieres que la Torá produzca y esperas que ella te dé los resultados que tú necesitas, que llevas muchos años tratando de salirte, de sentir, de vivir lo que tú quieres vivir, cuando conociste las buenas nuevas, cuando conociste la Torá, cuando conociste al Mashiach, cuando conociste a nuestro Marjá, y no ha sido posible. Y no será posible si tu odre no está bien limpio, si tu odre no ha sido bien descarnado, si tu odre no ha sido quitado los cebos, tú no podrás disfrutar de este vino que el Eterno nos trajo con Yahshua Hamashia, nuestro gran Elohim y Salvador, porque para Él es la gloria, la honra y la alabanza por hoy y por todos los siglos. Así que tú quieres disfrutar de un vino, quieres disfrutar 2 copas de vino añejo, uno en la mañana y otro en la noche. Dedícate primero a limpiar tu odres, a sacarle toda la carne que tiene, a sacarle todo el sebo. ¿Qué es el sebo? El sebo es el orgullo, la altivez, el desprecio y el no ser humildes, el no reconocer nuestros pecados, el no reconocer nuestras debilidades, el no reconocer que somos imperfectos, pero todo lo puedo en Yahshua Hamashia que me fortalece. Amigo y hermano, si usted limpia ese odre, se vuelve un experto en limpiar su odre, ese cuero, ese cuerpo que en que usted está depositando ese vino. Si usted lo limpia, podrá tomarse todos los días, no una copa, no 2, no 3. Usted querrá todos los días beberse una botella. Cuando yo digo una copa es un versículo. Y cuando yo digo beberse una botella es una página de la Torá o de la Biblia o del Taná o del Nuevo Testamento o Brit Hadashah o del Antiguo Testamento llamado Taná. El Rat Shaul dijo: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Para qué? Para que la Torá haga lo que tiene que hacer, que se fermente, que produzca un vino añejo de 36 meses, que produzca un vino que cuando lo destapes, tú hables Torá, todo el mundo sienta la fragancia de lo que estás hablando, que es verdad pura, que es verdad cristalina,
Cuando tú destapes esa botella y abras tu boca, salga el vino y produzca alegría en los que te oyen. Así que, mi hermano, esta es la enseñanza de la que llaman parábola de los odres y el vino. Y parábola o oráculo es lo mismo. Oráculo es la revelación de la Torá. Parábola es revelación de las escrituras. Y es lo que el Eterno te está revelando. ¿Qué es lo que tienes que hacer con tu odres hoy para que ese vino se fermente? Y cuando tú hables, la gente se da cuenta que tú estás ofreciendo el mejor vino, el vino más puro, el vino que trae sanidad, el vino que trae alegría, el vino que te da libertad, el vino que trae paz, gozo, el vino que te vuelve misericordioso. Así que esa parábola o ese oráculo del Señor, del Eterno, del vino y los odres, es muy ligado a nuestras vidas. El Eterno los bendiga y los guarde.